Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció, era algo esperado, era tal vez la salida menos traumática para una democracia como la nuestra. Sigo muy, ¿cómo diría?, impresionado. Es la primera vez en que se va un presidente, se va sin pena ni gloria y en la calle no pasa nada. El país sigue funcionando, no hay llantos, salvo de la decena de trabajadores de Palacio de Gobierno que lo despiden, pero después realmente no pasa nada. Hay que voltear la página, Vizcarra asumirá la presidencia, pero eso no garantiza gobernabilidad. Así es que para hablar de gobernabilidad he invitado a Carlos Leyton. Carlos Leyton, como ustedes saben, ha sido vicepresidente del gobierno regional, exministro de Estado durante el gobierno aprista y además sociólogo y analista político. Más adelante voy a estar con Josep Sumaeta, él es el gerente de Aptitus, y vamos a ver cómo esta crisis política puede afectar la empleabilidad, el empleo, la generación de empleo en el país. Y finalmente voy a estar con José Luis Vargas, sociólogo, para seguir analizando la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y la moral en la política. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Kiki. Yo no sé si ya preguntarte sobre PPK o preguntarte sobre Vizcarra. ¿De quién quieres hablar? Mira, yo quiero hablar del Perú, porque la preocupación es, fuese como se hubiese dado la situación de la vacancia, el problema es, ¿y después qué? ¿No es cierto? El asunto ahora es, con un Congreso como el que tenemos actualmente, y probablemente con una mayoría que va a sentirse fortalecida por una situación como esta, dejará gobernar en condiciones que favorezcan la posición de Vizcarra? Álvaro Vargas Llosa ayer en una entrevista decía que las condiciones han cambiado. En la primera vacancia habían pues 79, ¿no? Congresistas, 73 congresistas, perdón, del Fujimorismo. Eran mayoría absoluta, podían hacer lo que les daba la gana. Ahora no, ahora son 69, son 60, sí, pues 69, 59, perdón, son 59. Entonces ya como que no van a poder ser tan obstruccionistas, ¿no? Mira, el problema es que del resto tienen que ponerse de acuerdo, por lo menos para hacer una fuerza que contenga lo que viene. Ya en la bancada, en la anterior votación, un grupo dice que de la izquierda se había salido y decidieron no votar, ni siquiera abstenerse, se salieron, ¿no es cierto? Ahora han estado al medio de esto, pero sin embargo no tienen un peso político específico como para hacer cosas, y es más, no logran una cohesión excepto en torno a esto. Y probablemente el tema que los ha hecho unirse mucho más ha sido el indulto Fujimori. No necesariamente que la política económica, que el tema de la corrupción o cosas por el estilo. Sí pueden ser importantes, pero lo más significativo puede haber sido el hecho de que ya pues dijo que no iba a indultar, ahora está indultando. Bueno, ya pues, entonces, ¿qué es lo que viene más adelante? Hemos visto con los audios de Yufra, de Kenji, de Borea, que aquí en la política se siguen comprando las cosas, ¿no? Se sigue comprando a los políticos y los políticos se siguen vendiendo. Pero esto no es una novedad, lo sabíamos. ¿Cuántas veces lo hemos comentado como analista político? Tú has sido ministro. Dime, tú has visto desde el gobierno las prebendas. ¿Esto que está pasando aquí pasaba en los otros gobiernos? Mira, yo creo que lo que sucede es que depende del tipo de moneda, ¿no es cierto?, con el cual tú puedas estar pensando o diciendo qué cosa es lo que va a pasar. Siempre las autoridades políticas, sean estas los alcaldes, los gobernadores regionales ahora o los propios congresistas, salían a decir, yo hemos conseguido. En el periodo anterior, acuérdate, con la ley de presupuesto aparecía un congresista que he conseguido para Arequipa tal proyecto, tal cosa, y la ponía sobre la mesa. Entonces,
¿A cambio de qué lo hacía? Probablemente a cambio de que se presente en las próximas elecciones y pudiesen votar por él. ¿Eso o lo que ha dicho este lobista, funcionario de segundo nivel del gobierno que le dice, mira, consigues una obra de 100 millones, de ahí 10%, 5 para ti, 5 para el alcalde y tienes 5 millones de la nada, sin mover un dedo? Fíjate que eso creo yo que sí es un tema moral muy fuerte. Estamos aceptando que eso es lo normal, que se vuelve la condición que se produce. El Perú no solamente invierte 100 millones en una obra, ha estado invirtiendo 20.000, 30.000 millones de soles en obras. Y si tú dices que el 10% se ha quedado en algún gestor en el camino, la cantidad de dinero es un montonal de millones, son 3.000 millones de soles. Quiere decir que del pequeño al más grande ha habido una traza en la cual ha ido quedándose parte en quién aprobó o quién hizo la obra o a quién se le entrega. Carlos, tú has sido parte de un gabinete ministerial. Conformar un gabinete no es fácil. Es más, tú no eras del partido político del que te llamaron para que seas ministro de Agricultura. Tú no eres aprista. Así es. Y te llamaron. Te llamaron porque el primero era Jude Simon. Jude Simon te conocía a ti por el tema de los gobiernos regionales. Claro, veníamos por esa... ¿Cuál es la clave para generar una estabilidad de gobierno, un buen gabinete? ¿Qué crees que tiene que hacer Vizcarra? ¿Cómo conformar su primer gabinete? La primera cosa que creo yo que es necesario tener clara la idea de que cuánto tiempo, cuál es el horizonte de gobierno que tú vas a tener. Y sobre eso... Es curioso, o sea, ¿tú crees que el horizonte de Vizcarra Mira, no, es que podría no ser de 3 años? Puede que no sea. Ya, así, ya lo que le viene ahorita es pensar en el informe de fin de mediados de año y solucionar problemas que son mucho más serios. O sea, la política económica del país tiene que ser modificada, porque se le vienen problemas que ya están pendientes en la discusión. El incremento del salario mínimo. Lo que significa eso en términos de la formalización de las pequeñas y medianas empresas. El problema del agro que está latente y que lo estamos viendo, el problema de la minería. Solamente 4 grandes temas que esos tienen que tener una alternativa al frente. Las modificaciones legislativas que tienen que darse para las próximas elecciones. Solamente un caso. Ya no puede haber reelección, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con una autoridad que estando, por ejemplo, en el nivel distrital, se presenta al provincial? ¿Es reelección? No, porque va a una situación diferente. ¿Tiene que pedir licencia o tiene que renunciar al cargo? Tiene que pedir licencia. ¿Por qué? Entonces, ese es un tema crucial, porque si no le van a comenzar a exigir a muchas autoridades que son ahora elegidas y están en cargos, que renuncian a fines del próximo mes. Dime, ¿tú crees que Vizcarra va a poder hacer un real gabinete de consenso? ¿Que eso es lo adecuado? ¿El primer gabinete tiene que ser un gabinete de todas las fuerzas? Porque eso suena a repartija y a veces cuando repartes pues no haces equipo, ¿no? Por eso, el problema que se puede presentar en esa perspectiva es, si tú comienzas a mirar a quiénes voy a poner, tienes que saber para qué van a estar en el cargo. Si tú los crees que van a ser solo secretarios tuyos, entonces tú tienes la idea clara y no interesa a quiénes pongas. Pero si tú lo que quieres es construir una alternativa, ir construyendo puentes para poder solucionar problemas y con ello enfrentar las situaciones que se le presentan al Perú, como por ejemplo el tema álgido del norte del país, que es la reconstrucción, el problema de los panamericanos y todo lo que ello significa en términos de inversiones, ¿cómo se va a enfrentar? ¿Con quiénes se va a enfrentar? ¿Con los mismos que han estado antes? Bueno, Yufra yo creo que ya tiene que irse, ¿no? Bueno, o sea, no solamente de sus audios y todo. Y además de la conferencia que dio ayer diciendo, no, era un ministro dignísimo, ¿no? Mira, como personas, yo creo que muchos de ellos han tenido pues grandes cualidades. El problema es que políticamente han sido envueltos en una vorágine
que no necesariamente pues, era la que mejor podía darse. Vamos, Carlos, tú estabas allí, yo te conozco a ti de varios años, cuando Así es. tú estabas metido en la política, donde analizábamos política. Yo no creo que tú hubieras cambiado tan fácilmente. No, no, por supuesto, yo no estoy diciendo ¿No? que no haya sucedido, yo lo que digo es que la cosa fue tan rápida y el mecanismo fue tan fuerte que en este caso queda claro este dicho de que si le cortas la cabeza a la culebra, el cuerpo sigue moviéndose. Y si tú a la mafia le cortas la cabeza, el cuerpo sigue moviéndose. Y no es el caso solamente de los ministerios, es en casi muchas de las instituciones en donde pasa esto. Fíjate que a quien han destituido es a un funcionario de segundo nivel. ¿Quién crees que va a ser el premier? ¿Quiénes crees que puedan ser las personas que puedan ocupar el premierato con Vizcarra? Mira, a mí me parece que una de las personas es quien ha estado pues, levantando todo este proceso de la revocatoria y que de alguna forma ha asumido un liderazgo y un protagonismo importante, que es César Villanueva. Que ya fue estuvo, premier y que ya lo fue cortaron. primero y que obviamente lo cortaron por hablar precisamente del problema de los proyectos y el mínimo legal, en salarios. Él puede ser tiene experiencia de gestión, no ha sido un mal presidente regional y creo que ese podría ser una buena puerta de acceso a los otros gobiernos regionales como para buscar alternativas. Eso es interesante lo que acabas de decir, porque Vizcarra va a ser presidente de la República y viene de los gobiernos regionales. Su premier sería Villanueva y vendría de los gobiernos regionales. Ante un Congreso bastante complejo, ¿tú crees que él va a buscar que su base sean los gobiernos regionales, es decir, hacer un gobierno descentralista? Eso sería completamente revolucionario, pero inmediatamente bloqueado desde las fuerzas reales, económicas del centralismo limeño. No, estoy de acuerdo contigo, en el sentido que eso es parte de un problema que todo el mundo ha venido criticando en los últimos años, que la descentralización ha sido un error, que la descentralización no ha servido, que etcétera, etcétera. Claro, eso visto desde el centro, pero eso visto desde las regiones, hay pues elementos y cosas que permitirían decir, han habido una serie de reacciones positivas en donde la descentralización ha funcionado de una manera más eficiente que tener que seguir dependiendo de los ministerios en Lima. Puede ser un aire interesante porque en este momento llegaría él y no tendría aliados, porque todos los gobiernos regionales están de salida. Están tratando de limpiar las cochinadas que han hecho o de acabar lo poco que han podido hacer. Así es. Pero en octubre tenemos elecciones y el 1 de enero de 2019 tenemos nuevos gobernantes regionales. ¿Se pueden crear alianzas de ese tipo, alianzas políticas con 24, 25 gobernadores regionales? Yo creo que también cambia el escenario político en términos de quiénes se van a presentar, porque si tú te comienzas a ver, en el caso de Arequipa hasta la fecha, lo que tenemos es 3 o 4 candidatos que son de movimientos regionales y todavía no hemos visto qué pasa con los partidos políticos nacionales, y muchos de ellos están diciendo que van a presentar candidatos de todas maneras. Entonces, muchos podrán decir, vamos a presentar a ver qué nos pasa, qué es lo que obtenemos, y cómo eso se vincularía entre gobernadores regionales elegidos, congresistas y participación en una alianza política, que ese es el tema fundamental. Vizcarra llega a una agrupación política sin cabeza, sin cuerpo, que fue el caso del grupo de amigos que tenía Kuczynski y que ahora tiene que construir de cero una estructura, un aparato político y una propuesta. Y estando sentado ya. Exacto, ya no hay alternativa. O sea, él mañana en la noche ya tiene que estar en Lima, según lo que he escuchado, y eso ya tiene que estar hoy día pensando en quiénes van a ser los que van a tener que seguir. Y cómo se desmarca de alguna manera en todo lo que ha venido pasando en los últimos 3 meses. Quiero hacerte una pregunta final. ¿Qué va a pasar si Vizcarra de aquí a fin de año no consigue crear un equipo de gobierno y los temas que tú has dicho, desde empleo, lucha contra la pobreza, reconstrucción del norte, no se dan porque está empezando de cero y sin aparato? Vamos a tener una nueva crisis de gobierno, vamos a tratar de forzar su renuncia y nos vamos a elecciones. Bueno, hemos
por lo que se ha hecho hasta la fecha como sociedad. Fíjate que probablemente los que estamos más preocupados por lo que ha pasado, o somos aquellos que son intelectuales, que tenemos experiencia política, pero en la calle, normalidad. Nadie salió a protestar, nadie salió a avivar, ni nada por el estilo. Probablemente la reacción vendrá en la noche, vendrá mañana, pasado mañana, pero ya no es espontáneo. Bueno, el viernes hay fútbol, ¿no? Entonces... Por eso, entonces peor todavía, ¿no? El mundial nos va a comer. Entonces estamos frente a una situación en la cual la sociedad no está reaccionando. Y las que han estado más organizadas han sido obviamente los empresarios, los sectores empresariales, que por sus propios intereses van a comenzar a exigirle al gobierno que algunas cosas sucedan. Hasta hoy día, al mediodía, no había empresario sensato, por decirlo de alguna manera, que estaría pensando en invertir mañana 100, 200 millones de soles en hacer alguna inversión. Se van a parar las inversiones. Entonces, eso va a significar una cosa diferente. Carlos, te agradezco mucho por haber venido. Con todo gusto, Kiki. Carlos Leighton, exministro de Estado, sociólogo, analista político. Nos vamos a una pausa y vamos a hablar de cosas que nos podrían afectar directamente. El empleo es una de esas. Miles de peruanos todos los días, decenas de miles, centenares de miles, buscan empleo. La crisis afectará la generación de empleo, lo vamos a ver con el gerente de Aptitus. Tras la pausa seguimos en modo avión.